Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a trabajar en las clases virtuales, así que a ponerse las pilas, a juntar sus materiales, a tener todo listo porque arrancamos. Te recuerdo que estamos en el proyecto número 1, semana número 3, en la asignatura de Lengua y Literatura. El objetivo del día de hoy es realizar interpretaciones personales en función de los elementos que ofrecen los textos literarios y destacar las características del género al que pertenecen para iniciar la comprensión crítico-valorativa de la literatura. El tema que estaremos abordando el día de hoy es acerca de los elementos del mito. Recordemos que en clases anteriores ya veníamos abordando todo lo referente al mito, pues cada vez vamos profundizando un poco más en la temática. Entonces, dentro de los elementos del mito, nosotros aquí tenemos tres cosas importantes que tenemos que identificar. En este caso, tenemos a los personajes, al escenario, tiempo y acciones. Dentro de los personajes nosotros encontramos a los dioses y semidioses, a humanos comunes, a héroes, seres híbridos o fabulosos. Vamos a ir analizando uno por uno este tipo o los elementos que tiene el mito. Así que vamos a ponernos las pilas, a analizar y a tomar cualquier apunte que será importante para la realización de nuestro deber. Pues bien, entonces arrancamos con esto que corresponde a los elementos del mito. Y vamos a hablar en primer lugar acerca de los personajes. La mayoría de los mitos presenta algunos de los siguientes personajes, que generalmente representa ya sea la bondad o la maldad. Pues bien, aquí tenemos dentro de personajes, tenemos a los dioses y semidioses. Estos representan una fuerza de la naturaleza o alguna característica psicológica. Además, dan órdenes para que los héroes actúen. Algunos pueden ser villanos o agresores. Tienen poderes para crear o transformar algo o a alguien. Pueden tener o tomar apariencia humana. Ahora, vamos a hablar acerca de los humanos comunes. Están al arbitrio de los designios de los dioses. Reciben los efectos de las acciones benefactoras o perjudiciales de los dioses. Son víctimas de los seres mitológicos de características malvadas. Son protegidos por los héroes. Usualmente la comunidad a la que pertenece el mito se presenta como aquella de donde proviene el primer ser humano. En este momento vamos a analizar lo que son los héroes. Luchan por el bien de su comunidad o para ser perdonados por una falta. Colaboran con los dioses. Pueden tener algún poder especial. Los seres híbridos o fabulosos. Algunos son agresores y villanos. Algunos son auxiliares de un héroe. Pueden tener características sobrenaturales o monstruosas. Una vez que ya hemos analizado la subdivisión de los personajes, vamos a lo que corresponde al escenario. En los mitos de origen suelen presentar una condición primitiva, un desequilibrio, una necesidad o una situación que explique la intervención de los seres sagrados y que sufre una transformación a causa de su acción. A continuación vamos a hablar del tiempo y acciones. En primer lugar nos enfocaremos en el tiempo. El mito transcurre en el tiempo primordial, es decir, cuando todo comenzó a existir o comenzó una nueva forma de existencia. Las acciones relatan cómo se resolvió el conflicto que enfrentan los protagonistas. Algunos mitos forman parte de un entramado complejo en el que varios de ellos se relacionan por medio de personajes, los escenarios, etc. Muchas veces los mitos transmiten enseñanzas sobre elementos culturales que moldean
el comportamiento y la forma de pensar del pueblo que los creó. Entonces, mire chicos, toda esta información es muy importante y son identificables dentro de un mito, ya sea personajes que tenemos de aquí que pueden ser todos estos que pueden participar de una misma manera dentro del mito, los escenarios, el tiempo y las acciones en que se desarrollan este tipo de mitos. Pues bien, continuamos. Ahora vamos a ver algo muy importante que es la estructura de los mitos. Y la estructura de los mitos tiene secuencia similar al de los otros textos narrativos. Sin embargo, alguno de ellos puede ser muy complejo y se entrelazan varias secuencias narrativas, o las repiten incorporando nuevos personajes o elementos auxiliares. Entonces, para lo cual también dentro de la estructura de mitos hemos elaborado este pequeño organizador gráfico en el cual tenemos el planteamiento, el nudo y el desenlace. Pues vamos a analizar cada uno de ellos. Planteamiento. Presenta cómo era la situación antes de la intervención de los seres sobrenaturales y el conflicto o hecho que da origen a las acciones. Aquí se dan a conocer los seres involucrados en el mito. Sí, aquí en esta parte pueden ser, por ejemplo, los personajes, todo lo que se va a tratar en el mito, todos los personajes que van a intervenir en el mito. En el nudo, relata las acciones que realizan los seres sobrenaturales para resolver el conflicto utilizando poderes divinos o extraordinarios. En algunos casos, el personaje central cuenta con ayudantes u objetos mágicos que le facilitan la consecución de su objetivo. También se narra cómo los acontecimientos beneficiaron o perjudicaron a los demás personajes involucrados. Estamos hablando acerca ya aquí de la parte central del mito, ¿sí? La parte del nudo. Y el desenlace muestra el resultado de las acciones de esos seres sobrenaturales y cómo queda el mundo después de sus acciones. Puede también anticipar hechos del futuro que son ya conocidos por los oyentes o lectores. Pues bien, entonces mire, hemos analizado la estructura del mito. Ahora sí es importante que nosotros tomemos en consideración todos estos elementos que igual nos sirven para identificar o para dar lectura a un mito y poderlo entender de mejor manera. Continuamos. A continuación, ya una vez que hemos analizado los elementos del mito, la estructura de los mitos, vamos a realizar un pequeño trabajo para esta semana. Continuamos en la parte de lo que corresponde también a la lectura. Y es muy importante que nosotros analizamos y tenemos que conocer muy bien esta parte o identificar bien las partes del mito, los elementos del mito, la estructura para poder entender y realizar correctamente el trabajo. Pues bien, fecha 6 de julio del 2021, tema elementos del mito. Vamos primero a leer el mito Nuncuy, la creadora de las plantas, en las siguientes páginas. Está en la página 26 y página 27. Vamos a dar lectura a ese texto. Identificamos en él los elementos de la estructura del mito. Entonces, en este caso, aquí cuando usted esté dando lectura a los elementos al mito Nuncuy, usted va a ir identificando el planteamiento, el nudo y el desenlace durante la lectura del mito. ¿Sí? Muy bien. Pues bien, ahora sí se viene lo bueno. ¿Qué es lo que usted va a hacer? Va a responder en su cuaderno las siguientes preguntas. Primero, una vez que usted ya lee todo el mito de Nuncuy, va a responder, literal A, ¿en qué época y lugar se sitúa la acción del mito? B, ¿de qué planta se alimentaban los shuaras y qué pasó con ella? C, ¿quién era Nuse y qué hizo? D, ¿qué encontró Nuse y qué sintió cuando halló ese objeto? E, ¿quién apareció después? ¿Qué características tenía ese personaje? F, ¿qué hecho extraordinario se produjo por su intervención? G, ¿por qué no quiso quedarse Nuse en el lugar donde se encontraba? H, ¿qué le prometió la niña a Nuse? ¿Cómo cumplió su promesa? Y, ¿cómo era el mundo antes de la intervención de Nuncuy y cómo se transformó? Miren, entonces, aquí tenemos que responder estas pequeñas preguntas que nos han planteado y, sobre todo, tenemos que leer muy bien el mito de Nuncuy.
Si usted al momento que dio lectura no lo entendió muy bien a la primera vez, puede repetirlo unas 2, unas 3 veces para que tenga claro el panorama y pueda responder de manera correcta todas las preguntas que se le planteen. Recordemos que estas preguntas son solo o tienen que ver exclusivamente solo con el mito de Nuncuy, nada más. Vamos con la siguiente parte del deber. Ahora, lee este texto de origen de la yerba mate. Esto está en la página 34. ¿Ya? El tema del mito es la yerba mate, o el origen de la yerba mate. Y aquí va a responder usted las siguientes preguntas. A. ¿Qué virtudes demostraron el anciano, su nieta y su gente para con el viajero Tupá? ¿El comportamiento que el anciano tuvo con el viajero fue con el fin de recibir algo a cambio? ¿Por qué actuó como lo hizo? Literal C. ¿Cuáles fueron las bondades o beneficios del árbol que Tupá les obsequió por su hospitalidad? D. Describo los ingredientes y el procedimiento que usó el anciano para preparar la yerba mate. Aquí es importante, para que ustedes puedan reforzar estos temas, pueden consultar las páginas 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 y 35 del texto integrado de noveno año de Educación General Básica del Ministerio de Educación. De aquí hemos sacado toda la información correspondiente a la clase del día de hoy. Así que por favor, esto está muy sencillo, tiene que ver más con lecturas, entonces por favor, análisis de las lecturas, escritura de manera correcta, cuiden mucho su ortografía para no tener muchos inconvenientes. ¿Listo, chicos? Entonces, este es el trabajo para esta semana. Son 2 tareitas que tienen. Recordemos, la número 1, aquí está, el taller que tiene que responder las preguntas acerca del mito de Nuncuy. Y la tarea número 2 es el origen de la yerba mate. De igual manera tiene que responder las preguntas planteadas. Pues bien, continuamos. Importante, se recuerda a los señores y señoritas estudiantes que el deber se deberá enviar hasta el día miércoles 7 de julio del 2021 hasta las 13 horas. Nota, escriba su nombre, curso y paralelo al que pertenece en el mensaje que envía el deber. Muchísimas gracias, chicos, por su atención. Esperemos que tengan un bonito día. Cuídense mucho, pasen bien y pórtense bien, que nada les cuesta. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.